lo dice el propio Bátimo en el artículo, vamos, en el libro. Pero la historia entendida como en la época de la Ilustración es historia como progreso, es historia como revolución industrial, es historia como técnica y es historia también como tecnologías de la comunicación, de la información. Esto está presente en los escritores del siglo XX, esta historia. Entonces, esa es la historia que no se sabe muy bien, o por lo menos ellos dicen que quién sabe a dónde va a parar. Cuando se habla de fin de la historia, se habla, esto es lo que yo quiero aclarar, ¿eh? Porque esto luego tiene que ver con el concepto de nihilismo de Nietzsche y con el humanismo de Heidegger. Y también, para poder analizar esto, podremos utilizar el concepto de reducción fenomenológica de Husserl. Yo es que voy a hilvanar a estos tres autores a partir de esta cuestión. Mañana, si doy otra clase de este tema, seguramente podría empezar por otro sitio. Entonces, cuando se habla de fin de la historia, se está hablando en realidad de fin de la historia de como se la entendía en la época de la Ilustración. Digamos, aquella manera de filosófica, o sea, esa filosofía de la historia que interpreta la historia, interpreta como, digamos, un sistema, como algo que progresa y que además se va a consumar. Por ejemplo, el marxismo. La filosofía de la historia del marxismo, la sociedad comunista, va a venir. Va a venir. Es como, así como para Hegel, la idea se desarrolla, la filosofía de la historia es típica de las filosofías dinámicas del siglo XIX, hasta llegar al espíritu absoluto, y eso parece que es inexorable, como Marx, tal como decíamos, pone a la cabeza lo que estaba a los pies, a los pies lo que estaba a la cabeza, pues también esa sociedad comunista va a venir. Eso es moderno. Yo ni siquiera lo critico, no digo que esté bien, es decir que es moderno, porque la filosofía moderna realmente tiene una concepción de la historia como progreso y desarrollo y crecimiento y evolución. Por otra parte, esa interpretación de la historia es una interpretación de la razón moderna o de la racionalidad moderna. Sin embargo, una de las características de la filosofía de la posmodernidad es primero el rechazo de la filosofía entendida como sistema y el rechazo de la historia entendida como progreso. Otra cosa sería la historiografía que va por otro lado y otra cosa sería la historicidad, porque la historicidad tiene que ver con el papel que el individuo juega en esa entidad que todo lo abarca, que es la historia. De ahí, por ejemplo, si entramos en profundidades, tenemos la obra de Heidegger, Ser y Tiempo, una obra complejísima, donde parte del existente humano, que es el ser ahí, el Dasein, y bueno, entonces esto que tiene que ver con Ser y Tiempo tiene que ver con la historia. Muy bien. Para Nietzsche, es clave entonces el concepto de nihilismo. Como veíamos en la clase anterior, hay dos tipos de nihilismo, que es el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. El nihilismo pasivo sería, lo hablamos, ¿verdad?, el viernes, sería en realidad es la falta o la ignorancia, voy a simplificar, o falta de conciencia de la vacuidad de la propia historia, de la propia realidad que se está viviendo. Digamos que vivimos en una época, en la medianoche de la noche del mundo, como dirá Heidegger, la medianoche de la noche del mundo, porque Dios ha muerto y ni siquiera nos hemos enterado de que ha muerto. O sea, vivimos en la inopia, ¿no? Esa inopia es el nihilismo pasivo, porque ya tomar conciencia y tomar partido por el nihilismo ya no es un nihilismo pasivo. El nihilismo pasivo es un estado de postración en el cual se encuentran los individuos, nos encontramos los individuos, que nos creemos que estamos en algo que tiene sentido. Por ejemplo, en una historia que progresa,
en una sociedad, algo que va a alguna parte, en una crisis que se va a terminar, pero que esto se va a resolver, que se va a superar. El propio concepto de superación, dice Pátimo, es moderno, porque significa que estamos hablando de un proceso. Y esto no es, esta época de la temporalidad humana no es una superación de lo anterior, porque entonces en la medida que nosotros hablamos de superación, de etapas, caemos en la concepción moderna de la historia. ¿eh? Entonces ese sería el nihilismo negativo. Nihilismo no quiere decir aquí pesimismo, o cuando a veces se dice en el lenguaje coloquial, esta es una persona nihilista, ¿no? Una persona pesimista, enfadado con todo el mundo. No, no se trata de eso. Se trata que el nihilismo es precisamente la ausencia de sentido, pero real, pero no, de la cual no se es consciente. Por lo tanto, si tú eres nihilista pasivo, no podrás nunca salir de esa situación, porque en el fondo vivirás en la inopia, como acabamos de decir. Sin embargo, hace falta un nihilismo activo, o sea, un tomar conciencia de esa encrucijada de la temporalidad para poder avanzar, o por lo menos para poder plantear unas determinadas salidas. Hay unos textos que son interesantes, a ver si puedo leer algo, porque no puedo profundizar. Voy a leerlo simplemente. Dice, este libro se propone aclarar la relación que vincula los resultados de la reflexión de Nietzsche y de Heidegger. Por un lado, reflexión a la que concretamente se remite con los discursos más recientes sobre el fin de la época moderna y sobre la posmodernidad por otro. Interesante porque aquí el concepto de moderno y posmoderno conviene aclararlo. Más abajo dice, tomar la crítica del humanismo o el anuncio nietzscheano del nihilismo consumado como momentos positivos para una reconstrucción filosófica, o sea, hay que tomar esa crítica como humanismo y como nihilismo positivo para una reconstrucción filosófica. Nietzsche y Heidegger, otro más abajo, trataron de establecer, al considerar la herencia del pensamiento europeo, que ambos pusieron radicalmente, bueno, ambos pusieron en tela de juicio la herencia del pensamiento europeo. La modernidad se puede caracterizar, según estos autores, en efecto como un fenómeno dominado por la idea de la historia del pensamiento, entendido como una progresiva iluminación que se desarrolla, etc. Iluminación en el sentido del iluminismo, de la ilustración. El párrafo siguiente, la segunda página, es precisamente en la segunda parte, el segundo párrafo, la negación de las estructuras estables del ser a las cuales el pensamiento debería atenerse para fundarse. Esta disolución de la estabilidad del ser, porque claro, la historia se fundamenta en el ser. El ser, que es el ser del Parmenides, en el fondo. Parece que tiene una estructura ontológica que puede servir de base para la fundamentación de cualquier cosa e también para la historia. Sin embargo, esta estabilidad del ser está disuelta y hay que disolverla. O sea, esto iríamos en la línea de que no existe un pensamiento objetivo, que no existe una sola verdad, mucho menos un pensamiento único, mucho menos una verdad absoluta, porque no existe una estructura del ser, una estructura de la realidad. La página siguiente. Bueno, aquí hay cosas que tendría que leer demasiado. Una experiencia de la fin de la historia, dice al final, parece ampliamente difundida en la cultura del siglo XX, en la cual y en múltiples formas retorna continuamente la idea de un ocaso de Occidente, que en última instancia parece particularmente pertinente en la forma de la catástrofe atómica, porque cuando ellos hablan de fin de la historia, de ocaso de Occidente, no están hablando ni más ni menos que, por ejemplo, de una conflagración atómica. A ver, hay dos cuestiones que estos pensadores tienen en cuenta, porque son, en el fondo, van a las cosas mismas, como diría la fenomenología de Husserl, que son
que hay que explicar y que significan quizás el fin de la historia, o por lo menos de una manera, de una determinada tipo de historicidad, que son el Holocausto, que son temas de los filósofos, sobre todo de la Escuela de Frankfurt y todo esto, y de la amenaza atómica. El propio libro de Carlos París tiene uno que tú conociste personalmente. Crisis de la civilización nuclear habla de esto, un libro de los años 80, pero en la ética radical vuelve a retomarlo. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, me venía a mí esta reflexión hace un momento. ¿Ha desaparecido la crisis, el peligro de una hecatombe nuclear? Nos hemos acostumbrado. Antes, cuando había unas bombitas, unas bombas como la Hiroshima de Nagasaki, algunas de estas, o con la crisis de los misiles en Cuba, en estos sitios, ¡uf, qué barbaridad! ¿Quién va a apretar el botón? Puede venir una catástrofe. Hoy en día, la situación es exponencialmente superior a la de la época de Hiroshima y Nagasaki. La crisis, la posibilidad de una conflagración universal con el fin del planeta es muy, muy, digamos, posible, con la redundancia, pero ya no hablamos de esto, nos hemos acostumbrado. Como nos hemos acostumbrado a que todos los días ahora muere algún ruso o algún ucraniano, o como ya hemos dejado de lado las distintas tragedias, nos hemos acostumbrado a ellas, o me acuerdo en la época de la guerra del Vietnam, llegaba un momento que ni oíamos las noticias, porque era todos los días, muertes, cosas, catástrofes, nos acostumbramos. Pues ese es el nihilismo pasivo, precisamente. Que tenemos una conciencia, digamos, se hace parte del paisaje o se hace obvio aquello que realmente sigue estando vigente. Y el problema, fijaos, de un siglo, del fin de la historia, del ocaso de Occidente, si queremos decirlo en términos metafóricos, del crepúsculo de los dioses, de lo que queramos, está todavía peor, más agravado, porque hemos todavía avanzado en un progreso mucho más insostenible, ¿no? Pero eso es acostumbrarse o algo que yo diría peor, insensibilizarse. ¿Es? Insensibilizarse. Bueno, a ver, lo que tú quieras. Se puede explicar desde el punto de vista, mira, eso se puede explicar desde el punto de vista psicológico, individual, de que llega un momento de que incorporas los males, porque si no te mueres, ¿no? Si vienes continuamente pensando que va a haber una conflagración atómica, pues te pueden llegar a meter en un psiquiátrico, porque vas a tener un delirio, manías persecutorias y demás. Pero por otra parte, también hay una ideología que fomente ese nihilismo pasivo, ¿no? Basta que escuchemos bueno, hoy es terrible, yo mientras hacía mi gimnasia, escuchando a los políticos hablando de la estupenda situación económica que ya va despuntando en España, bueno, es terrible, se te pone mal cuerpo, porque eso hace que la gente, primero habla de superación, vamos a una superación, no digamos nada ya todas las demás falencias que vienen detrás de eso, ¿no? Todas las mentiras, las trampas y todo este tipo de cosas. Es más que insensibilidad, lo que pasa es que la gente cree en estas cosas, más que insensibilidad. Cree que, bueno, esto ya se va a pasar, esto ya va, lo vamos a superar. Hoy mismo me he encontrado una persona que se ha comprado un piso para invertir. Lo estoy reformando porque lo voy a invertir, lo voy a alquilar. Yo no le quise decir nada. A lo mejor si le pregunto, le dice, no, es que es un piso que valía 200.000 euros y lo he comprado por 10.000 euros. Bueno, pues a lo mejor sí, hicieron que más no sea hasta de almacén. Sale más barato que alquilar un trastero, qué sé yo. Pero si no, no. Entonces, esa mentalidad, no, pues yo no vendo porque, bueno, yo no voy a perder lo que he invertido. Gente que ha invertido, ya no los dramas de gente que tiene su hipoteca, no, gente que invirtió en unos pisitos y no lo quiere vender, están pagando muchísimo más, gastando que lo que tienen que de hipoteca, pagando no quieren vender, dicen, no, que yo no voy a, aquello que gasté, yo quiero recuperarlo. Bueno, esto es el nihilismo pasivo, ¿eh? Bueno. A ver, lo posmoderno se caracteriza no solo como novedad respecto de lo moderno, sino también como disolución de la categoría de lo nuevo. Espero que no resulte muy abstruso.
como experiencia del fin de la historia, en lugar de presentarse como un estadio diferente, más avanzado o más retrasado, no importa, de la historia misma. O sea, lo posmoderno no significa que superan lo moderno, esto es lo que quiere explicarnos, sino que lo posmoderno sería precisamente partir del fin de la historia y casi en un comienzo diferente. Es interesante cuando Husserl, en Meditaciones Cartesianas, dice que hay que volver a esa tabula rasa de Descartes y a esa especie de duda metódica. Es interesante, pero cómo lo plantea Husserl, lo que no significa volver a Descartes, porque Husserl también es un posmoderno. La posmodernidad, digamos, se caracterizaría por no apreciar lo moderno, como que lo moderno ha sido un fracaso, lo moderno, que muchos siglos de historia, ha sido un fracaso y que estamos en esa época crepuscular del fracaso y de ahí tenemos que emerger. Ahí será la importancia del superhombre para Nietzsche, el superhombre que estamos llamados a ser, si abandonamos precisamente nuestra, digamos, actitud de esclavos, esclavos en varios sentidos, no solo desde el punto de vista de la moral, sino de la religión y también en cuanto a nihilistas pasivos, ¿no? Ese superhombre que es voluntad de poder, pero no interpretando voluntad de poder como dominación, sino voluntad de crear, voluntad de realmente por fin emerger como hombre, pero no como consecuencia de los adelantos y de los progresos de la ilustración. Emerger como hombre siempre hemos estado postergados por muchos motivos. Entre otras cosas, porque siempre ha tenido preponderancia lo apolíneo sobre lo dionisíaco de la Nietzsche. ¿Qué es lo apolíneo? Todo lo que tiene que ver con la perfección, el orden, la disciplina, el progreso, lo apolíneo, lo que siempre nos han enseñado que tenemos que hacer, ser buenos chicos. ¿Qué es lo dionisíaco? Lo que tiene que ver con la naturaleza, con los atavismos, con los instintos, con la vida. Lo apolíneo siempre ha intentado sofocar a lo dionisíaco. Nietzsche culpa de esta situación se ha producido a partir de Sócrates en adelante. Platón, el cristianismo, nos ha hecho esclavos, nos ha hecho siervos, nos ha hecho personas inferiores, porque precisamente es una conciencia moral de esclavo que nos hace sentir culpables simplemente porque podemos reconocer algún aspecto dionisíaco en lo que somos, cuando realmente lo dionisíaco y la vida es lo que hay que potenciar y será una de las características de este superhombre. Este es un tema muy interesante que también va a tratar el psicoanálisis, todos los impulsos de vida, el eros y el tánatos, los dos son importantes. El ideal apolíneo, bueno, el Partenón, el propio Apolo, que es Eros, Afrodita, la escultura griega, todo lo que significa perfección, la belleza del alma, el mundo de las ideas. Michel Onfray, ese filósofo francés contemporáneo que yo a veces nombro, tiene una historia del pensamiento antiguo escrito en términos de aquello que sea, en términos de los dionisíacos, por decirlo de alguna manera, aunque no le llame así, aquellos que se ha silenciado, porque tanto él como ya Nietzsche lo dice y todo, estamos estudiando y profundizando en la filosofía de los vencedores, no de los vencidos. La filosofía de los vencidos son aquellos que han sido, los vencidos son aquellos que han sido sofocados por los vencedores, que se ha callado a Demócrito, que se ha callado a Epicuro, que se ha silenciado a, qué sé yo, a, ¿cómo se llama este? El cínico, Pirrón y otro, ¿cómo es el otro? Sí, bueno. Sofistas. Los cínicos, y algunos sofistas también. Entonces, realmente, partiendo de esa base, hemos negado la vida y esto nos ha básicamente en esa moral de esclavos, que también trata Nietzsche, yo agregaría que no solo sojuzga esa moral de esclavos como ideología imperante, sino que nos ha sido inyectado en vena desde pequeñito, por lo tanto el opresor lo tenemos nosotros mismos, en donde somos incapaces de vivir lo dionisíaco sin sentimientos de culpa. Cuando realmente la moral para Nietzsche es algo antinatural, en el sentido
en los términos. Nosotros somos unos primates, eso no lo dice Nietzsche, lo digo yo, lo podemos dentro del contexto, que tenemos unos determinados atavismos, pero para vivir en sociedad tenemos que cumplir con unas normas morales que van contra los instintos. Y entonces, esos instintos, que es el mundo, son las pulsiones dionisíacas, es la vida, en la filosofía de Nietzsche también se la cataloga, no por él, como vitalismo, es lo que hay que reivindicar, el concepto de vida, en donde se nos ha culpabilizado hasta el punto que está mal, por ejemplo, dormir la siesta o no hacer nada. Porque como hay que estar